Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio para reflexionar acerca de literatura, para conversar también con escritores, autores locales. Todo el que quiere incursionar en este maravilloso mundo de la escritura encuentra muy útiles los consejos y las experiencias de otros escritores. Esta noche tenemos a Daniel Tobón, que es un escritor de Medellín, y el tema que vamos a tratar básicamente es el proceso de investigación que tiene que realizar muchas veces un escritor cuando tiene un proyecto en el que está trabajando. Entonces, primero que todo, Daniel, me gustaría que hicieras una presentación. ¿Quién es Daniel Tobón? Bueno, pues estudié Filología Hispánica en la Universidad de Antioquia. Intento dedicarme a la escritura, a cultivar ese arte desde 2009. Una noche de 2009, mientras me leía la Divina Comedia, me imaginé entre dormido y despierto que caminaba con Dante por el infierno y que hablaba con un montón de personajes, y se me ocurrió escribir un libro, y ahí comenzó todo. Pues digamos que mi acercamiento a las letras antes de ese evento era muy nulo. Yo leía poco, pero tuve en el colegio una profesora de literatura que nos contaba todos los libros de memoria: la Ilíada, la Odisea, los libros de Shakespeare, entre ellos la Divina Comedia. Ella fue la que me antojó de ese libro, el cual mucho tiempo después vine a leer, y así pues como comencé el camino por la escritura. Y ya luego de escribirlo, pues de escribir todo ese libro, empecé a estudiar filología porque quería mejorar en mi escritura, quería ver qué se había escrito en la historia y abordarlo de una forma crítica para ver cómo mejoraba en mi escritura, ¿cierto? Mi primer libro se llama El Valle Encantado de la Aburrá, que fue el primero que escribí, pero lo vine a publicar en 2017. Mientras estudiaba la carrera iba explorando pues como por los laditos ese asunto de la publicación. Unos años después conocí a Libros Barco, que fue una fundación que promueve la lectura con la cual trabajé, y con ellos empezamos a publicar. Publicamos este libro que se llama Relatos a la Deriva. Hicimos un proceso de editorial, hicimos una selección de cuentos pues de la gente que mandaba, pues entre como un grupo de amigos. Entonces, pues además de escribir, me gusta mucho pensar en el campo editorial, y qué bueno poder promover también autores nuevos de nuestro país. Respondiste un poquito la primera pregunta que te iba a hacer y es cómo surgieron los temas de tus libros. Sí, de la Divina Comedia, pues así como Dante hizo un viaje por el infierno, por el purgatorio y por el paraíso para llegar a donde su amada Beatriz, entonces yo también dije como, bueno, voy a hacer un viaje épico, y me nombré, ¿cierto? Me nombré en la obra, así como Dante se nombra a Dante. Yo le puse a mi personaje Daniel, porque bueno, en ese momento pensé que iba a ser mi único libro, y quería inmortalizar de alguna forma mi nombre como personaje dentro de esta ficción, ¿Tienes más libros publicados? que fue el segundo libro que escribí, que es una especie de novela, como cuando uno está experimentando. Entonces yo decidí escribir y probar formas, y es Un amor de mierda, que fue mi primera novela, digo yo. Pues yo digo que El Valle Encantado de la Aburrá podría ser un libro de caballería, ¿cierto? No lo llamaría novela, lo llamaría de pronto novela didáctica, porque el personaje del Valle Encantado de la Aburrá se encuentra con otros personajes de la literatura y ellos le cuentan sus historias. Entonces no es una novela, un libro tan libre, porque tenía que basarme en otras historias, tenía que ser objetivo, no podía probar tantas formas. Yo creo que El Valle Encantado de la Aburrá siempre lo voy a querer mucho, porque fue el libro con el que aprendí a escribir, y aprendí a escribir de la mano de los clásicos, aprendí a escribir de la mano de Shakespeare, de la mano de Cervantes, de la mano de Dante, de la mano de los mitos griegos. Ya luego, cuando entro a la universidad, conozco personas, lecturas, y empiezo a escribir un poco más libre. Un amor de mierda es resultado como de todas esas conversaciones con licor sobre mujeres, sobre los amores no correspondidos, los correspondidos. Entonces, también es muy bonito eso, porque ya fue como un libro con mucha libertad, en el que yo exploré, y simplemente quería escribir, ¿cierto? Fue como ese libro del arte por el arte. En una materia que se llama de literatura hispanoamericana, debía exponer sobre un dramaturgo de teatro en la época de la independencia o en el siglo XIX, y indagando, pues como buscando dramaturgos, me encontré con uno que intentó asesinar nada más y nada menos que a Bolívar. Cuando leí eso, yo quedé fascinado y yo dije, algún día voy a escribir sobre este personaje. Yo creo que uno todo el tiempo está como con las antenas dispuestas
a que las ideas lleguen. Yo creo que ese es el trabajo del escritor, pensar todo el tiempo en lo que quiere escribir, aún en lo que todavía no sabe que va a escribir, pero es estar como sensible al mundo. El escritor siempre está, así no esté escribiendo, siempre está con su mente abierta a que le lleguen las ideas, siempre está estructurando en su mente o escribiendo en su mente. A Lincoln lo mata es un actor en el teatro y en este caso es un dramaturgo que también quiere atentar contra un, no sé si Bolívar era presidente ya en ese momento. Sí, Bolívar dejó encargado a Santander, se fue a liberar a Ecuador, Perú y Bolivia, y cuando vuelve, se vuelve a proclamar, pues él era el presidente de la República de Colombia, tienes pues lo que se conoce como la Gran Colombia, Ajá. y él se proclama luego dictador porque la gente no quiso aceptar su constitución que redactó en Bolivia, en la que él se nombraba presidente vitalicio. Cuando uno descubre o cuando uno dice, bueno, esta historia me cautivó o este personaje histórico definitivamente quiero escribir sobre él, ¿cómo aborda ese proceso de investigación? Porque cuando uno está haciendo un proceso de investigación, Sí. encuentra mucha información dispersa y encuentra hilos que se rompen, porque la historia ocultó, el tiempo cayó así como un derrumbe sobre los hechos y se los ocultó a uno. ¿Cómo has trabajado ese tema tú? ¿Cómo has hecho para abordar ese personaje o esa situación histórica para irle dando forma, para ir rellenando espacios, para ir convirtiendo esa anécdota o ese personaje que está por allá esbozado, borroneado en el tiempo en un personaje de novela? Bueno, yo creo que lo primero es leer todo lo posible que haya del personaje, ¿cierto? Lo que el personaje escribió, de lo que él escribieron, tanto las visiones positivas como las negativas, y ir armando uno en su mente como una especie de mapa mental y bueno, y en muchos cuadernos de apuntes, y al mismo tiempo también leer contexto, ¿cierto? Leer contexto de la época, qué leyó el personaje, leer esas obras que él leyó. Yo creo que uno tiene que acercarse a lo más firme posible a pensar como ese personaje, incluso leer tanto de la vida de ese personaje que uno contara la vida de él como si fuera la vida de uno mismo. Bueno, yo creo que ya luego cuando uno lo va a convertir en literatura, en una ficción, también es uno, pues digamos, si uno quiere, si uno toma un personaje histórico, es porque de alguna forma algo de uno está en ese personaje, ¿cierto? Entonces yo creo que es como ya uno ponerse a pensar, bueno, voy a pensarme como el personaje, ¿cierto? Entonces uno se finge en la literatura uno se finge ese personaje a la hora de llenar ciertos vacíos. Y yo creo que eso es lo bonito de la literatura, ¿cierto? Que no tenés que tener ese rigor histórico tan marcado. Y bueno, pues obviamente si es un personaje de la época de la independencia no vas a poner un aparato tecnológico de esta época, a menos de que sea intencional y quieras hacer una mezcla bien exótica ahí. Pero, pero yo creo que es eso, es uno llenar los vacíos, uno llena los vacíos que no encuentra en la historia o en los libros, lo llena con lo que uno se imagina y con lo que uno considera que le puede dar más potencia al libro, al mensaje que uno quiera transmitir. Y es eso, yo creo que uno tiene que ser fieles también como a lo que el personaje podría pensar, ¿cierto? Yo, por ejemplo, en esta novela que te cuento, pongo a mi personaje a hablar mal de Bolívar, ¿cierto? Primero lo amaba, luego lo empezó a odiar, entonces tenía obviamente que nutrirme de ideología en contra de Bolívar, de textos históricos que refutaran la figura de Bolívar. Y en mi novela histórica, mi personaje intenta matar a un presidente, entonces de alguna forma es un deseo que uno podría sentir en la literatura, de matar esa figura de poder. Entonces yo tomo la palabra y le doy voz a Vargas Tejada para que él me cuente, me exprese lo que yo quiero expresar. En este asunto de la novela histórica, me imagino que aparte de leer lo que has leído para documentarte, has leído otras novelas del mismo corte. Pero, por ejemplo, evité terminar La carroza de Bolívar. No quería contaminarme de una novela en la que también hablaran de Bolívar como un tirano, su forma dictatorial. Pero, por ejemplo, Lejos de Roma de Pablo Montoya me inspiró mucho, principalmente para dar el tono de la novela y encontrar, por ejemplo, Pablo, Lejos de Roma es una novela en la que Ovidio, el poeta latino, narra, desde el exilio narra todo lo que está pasando, entonces, y lo narra en presente. Mi personaje, luego de intentar matar a Bolívar, huye a una cueva y vive allí durante un año. Entonces, esa novela de Lejos de Roma, que aparentemente no tiene nada que ver con Colombia,
me ayudó a encontrar al narrador para mi novela de esta época de la independencia. ¿Cuál es el proceso que tú realizas a la hora ya de esbozar la novela como tal? Porque yo pienso que muchos escritores o muchas personas que aspiran a escribir tienen este problema y por eso existe esa cosa llamada el bloqueo o el temor a la página en blanco. Porque de pronto hay mucha información en la cabeza y uno tiene apuntes y de pronto alguna frase genial se le ocurrió a uno, pero luego tiene que darle forma a todo eso, tiene que empezar a pensar la arquitectura de la novela, cómo va a ser. ¿Qué consejo le darías a una persona que te dijera, Daniel, llevo un año documentándome, tengo cualquier cantidad de información de este personaje, pero estoy bloqueado, no sé cómo arrancar esta novela? A mí me alimenta mucho pensar en la vida del personaje y hago una especie de línea en el papel donde pongo como los eventos más característicos y luego empiezo a pensarme, bueno, ¿dónde voy a narrar? ¿Dónde voy a comenzar a narrar? Entonces, por ejemplo, para esta pensé mucho, bueno, ¿será que lo narro desde la conspiración septembrina, que fue cuando intentaron matar a Bolívar? ¿O lo narro desde el nacimiento del personaje? ¿O lo narro desde la cueva? Entonces a mí se me ocurrió narrar su día a día desde la cueva, y el recordar ciertos eventos importantes de su vida, ¿cierto? Narrarlo en presente, pero narrarlo en pasado cuando él está recordando. Yo creo que hacer una estructura siempre va a ser algo útil y práctico, sobre todo cuando uno está escribiendo una novela. Lo primero es la llegada del personaje a la cueva, donde está en ese exilio. Luego, en el segundo capítulo, él pasa la primera noche ahí. Luego, en el tercero, recibe noticias. Luego, en el cuarto, va a recordar por qué intentó matar a Bolívar. Luego, en el quinto, entonces empiezo a capitular. Y ya cada capítulo me va a dar digamos que va a orientar también las lecturas que yo haga. Por ejemplo, hay un capítulo en el que voy a narrar los viajes que mi personaje hizo por Colombia. Entonces, para ello me tocó leer los viajes que hizo Alexander von Humboldt y otros expedicionarios del siglo XIX que hicieron por nuestro país. Como bueno, por ejemplo, hay un capítulo en el que mi personaje hace fuego. Ujú. Entonces, bueno, pensé yo, bueno, ¿cómo se hacía el fuego en esa época? Todavía no se había inventado el cerillo ni el encendedor. Ujú. Entonces como que cada cosita cada detallito que uno quiere poner, le requiere a uno, a mí al menos, una investigación. Para todos los que observen posteriormente este video y tengan la idea de una novela y no sepan cómo darle forma, yo pienso que es muy importante tener un punto de partida y un punto de llegada. ¿Cierto? Tener uno más o menos claro dónde va a terminar. Yo Correcto. creo que es muy importante muchas veces, a muchos escritores no les pasará de la misma forma, otros quizás sí lo hagan, pero es pensar el final desde antes de empezar, desde escribir, ¿cierto? De pronto no sabemos cómo va a ser el último párrafo del libro, pero sí saber cómo va a terminar. Pronto García Márquez, desde antes de escribir, mucho tiempo después, frente al pelotón de fusilamiento, ya sabía que a los Buendía se lo iban a llevar, que al último los Buendía se lo iban a llevar las hormigas. Yo tenía dos preguntas para Daniel. Ahorita hablabas de que, pues, cuando estabas construyendo ese personaje de Vargas Tejada, los vacíos que dejaba la historia los ibas llenando como con cosas tuyas, como con parte de tu humanidad. A mí me gustaría que nos contaras un poquito qué sentís que hay de ti en ese personaje que estás construyendo. Esa es una. Y la otra, como el tema es precisamente la novela histórica, yo quisiera saber vos cómo sentís que la ficción transforma e influye en la construcción de la historia, pues que tiene la ficción que a veces es deslegitimada que decirle a la historia oficial. Voy a empezar con la última, que es de la ficción. Hay algo que yo hago ahí y es jugar con la historia misma. Jugar con la ficción me permite a mí no contar los hechos tal cual sucedieron, sino inventarme pasajes surreales, por ejemplo. Eh, Mi personaje, Vargas Tejada, precisamente él no fue a matar a Bolívar a su casa, sino que él el 25 de septiembre de 1828 fue al batallón de Vargas a robar armas y a liberar a los presos. Eh, Obviamente yo quería contar el atentado de Bolívar, ¿cierto? Me parece que aunque lo han contado mucho, aunque incluso sale en una telenovela, eh, yo quería contar ese ir por Bolívar a matarlo. Entonces me uso un sueño para contar ese evento. Yo uso un sueño en el que pongo a Vargas Tejada enfermo, como padecer una fiebre, y entonces él alucina con las calles del barrio Santa Bárbara de Santa Fe, de Bogotá,
y él está en su casa y él se imagina en su casa y se ve él mismo frente a los otros hombres conspiradores y pongo que su cuerpo va a un lugar, pero su sombra va a otras. O sea, él en el sueño va a otro y él piensa que es la realidad. Entonces lo pongo ahí como a orbitar en un sueño y al mismo tiempo también jugar con las ficciones me permite a mí incluir otros eventos también surreales, enloquecer al personaje en la cueva, ponerlo a dialogar con personajes muertos o personajes de otras épocas. Son recursos de algo que en la literatura se va a llamar la nueva novela histórica, que no, es como poder romper con un poquito como la historia. Aunque la novela tiene una investigación con mucho rigor, es también jugar con ciertos elementos. Y bueno, lo que me preguntas de qué hay de mí en el personaje cuando lo construyo, por ejemplo, primero el asunto de querer matar al tirano. Si yo mato al tirano en esta época, me meten a la cárcel. Entonces, más bien, me finjo otro para matar, para intentar matar y para intentar odiar. Que mi personaje al final no lo mató, ¿cierto? El otro, yo creo que también es eh, imaginarse uno en esos estados de soledad, reflexionar. Cuando yo le doy voz al personaje para que se, nos presente un monólogo, salen muchas cosas propias, muchos cuestionamientos, muchas dudas existenciales, así como el mismo personaje, descripciones bellas que uno quiere hacer de la vida. Mi personaje renuncia a ser colombiano, entonces de alguna forma es como mi modo de yo renunciar a ser colombiano, entonces doy mis argumentos, entonces es como una especie también de manifiesto personal que yo lo pongo en boca de Vargas Tejada. No faltará el que vea este video y dentro de 20 años me diga, ah, usted no es colombiano porque usted renunció a ser colombiano. Bueno, renuncié en la ficción, pero en la cédula voy a aparecer que soy colombiano y no me puedo declarar apátrida. Pero entonces yo creo que este personaje a mí me llamó mucho la atención precisamente por ese asunto de él amar a su patria, amar a su gente, pero intentó matar al hombre que le dio la libertad a la patria. Las críticas, porque Bolívar pudo haber hecho cosas malas toda su vida, pero solo en 1826 fue enemigo de mi personaje. Entonces yo no pongo las cosas que Bolívar hizo mal antes, sino esas precisas, ¿cierto? Para darle, es Vargas Tejada el que habla. Y bueno, incluso hay unos diálogos que yo hago de Vargas Tejada con un personaje que aunque soy yo el que pienso, ellos como que empiezan a hablar solos y me abandonan. Daniel, ¿tú preparaste algo que nos vas a compartir? De pronto un fragmento de la novela, algo que has venido trabajando, no sé. ¿Tienes algo preparado para compartirnos ahora? Yo a lo largo de la vida he escrito, me gusta escribir de muchas cosas. El tema histórico me gusta bastante, pero también no escapo de nuestra realidad colombiana y bueno, y también tengo muchos intereses, pues me gusta la literatura, pero también me gusta el fútbol. Este libro se llama ¿Cuál es tu cuento con el fútbol? Lo publicó la Universidad Pontificia Bolivariana en un concurso que se llama ¿Cuál es tu cuento con el fútbol? Y había que mandar cuentos relacionados con este deporte. Yo quedé seleccionado pues entre los que publicaron, entonces lo quiero compartir. Y en ese también hay un poco de investigación porque me refiero un poco a la minería y bueno, eso es algo que lo tengo en otro cuento más larguito, aquí lo compacté, se los voy a compartir, se llama Sueño Dorado. Me subo al bus con una mochila desgastada al hombro, tomo asiento y recuesto mi cabeza contra la ventanilla. Doy un suspiro y contemplo mi pueblo. En la mitad del parque veo la escultura que representa a la madre tierra con sus entrañas abiertas por los mineros. Es curioso que nuestro monumento principal sea en bronce y no en oro. Río y me digo que así no lo desmantelan, pues en Segovia solo padecemos fiebre por el oro. El conductor se monta al bus, calienta los motores. Antes de arrancar veo a mis padres, quienes se despiden de mí. Mi padre alza su puño. Le da vergüenza abrir las palmas porque desde que perdió 3 dedos en la mina, cogió como costumbre empuñarla siempre. En Segovia, los hijos repetimos las historias de nuestros padres. La minería es la principal opción, es la que nos alimenta y nos permite sacar adelante a nuestras familias. El bus arranca. Es una mañana de martes con mucho movimiento. Los mineros caminan hacia las minas con sus cascos y sus botas. Los soldados hacen guardia en la periferia, los vendedores vociferan sus productos y los usureros juegan dominó con aguardiente en la mano. Recuerdo los días que fui minero.
los descensos por los socavones, el aire tenue a 300 metros bajo tierra, las perforaciones, la instalación de la dinamita, los vagones con rocas untadas de oro, el olor a mercurio, los gases, las largas jornadas, a John Jairo. El bus pasa por la cancha de fútbol de Arenilla. Contemplo ese peladero en el que jugábamos los torneos. Veo a John Jairo eludiendo rivales con su prodigiosa zurda. Un túnel a uno, un ochito a otro. Amagué de chutar al arco y lo que hacía era dejarme solo contra el arquero. Era un crack, el mejor de todos. Su sueño era irse para Medellín, presentarse en algún equipo, ser profesional y jugar un mundial. Su jugador favorito era Ronaldinho, como el de casi todos. A veces los sueños se mueren, son reemplazados por una visión más realista, más simple. Es lo que nos decimos. Es más difícil embarcar hacia Medellín, conseguir un trabajo en lo que sea, aguantar hambre, pasar sueño, madrugar a entrenar todos los días, no rumbear. Todo eso es más difícil para nosotros que trabajar 8 o 10 horas dentro de una mina, tallando con el cincel, destrozando con el martillo, escalando con 60 kilos en un costal hasta llegar al exterior. Y así pensábamos todos hasta que un día, tras ingresar a uno de los socavones, uno de los coches se descarriló y se vino contra nosotros. Cuando abrimos los ojos, yacía John Jairo tirado en el suelo con los ojos apagados. El bus abandona Segovia. Miro hacia atrás y veo una silueta que se despide de mí. Debe ser John Jairo quien se alegra porque estoy viajando a cumplir el sueño de convertirme en futbolista y levantar aquel trofeo dorado de 18 quilates. Daniel sintetiza ahí en el tema de la construcción pues, de la novela, básicamente un asunto que uno no trabaja por contrato, sino que uno trabaja por el goce espiritual de escribir. Entonces, cuando él habla de esas pausas, del sin afán, de eso está bien, porque es que el arte es eso, uno no trabaja de afanes. Hay quienes sí lo hacen, porque hay gente que tiene esa idea, pero realmente el artista está disfrutando del proceso y vivenciando todas esas cosas maravillosas que cada momento de la construcción da. Y lo otro es el tema de la planificación, que la planificación es muy valiosa para poderle dar los ritmos a los asuntos y llegar a un momento en que se puedan concluir con éxito. La planeación es importante. Ese sería otro tema, Gustavo y Daniel y María también, como para trabajar aquí con un escritor que ha tenido que hacer eso, escribir por encargo. Una cosa es escribir por contrato, algo que uno le nace, de pronto es algo También. diferente a ahora escribir la idea del otro o la vida de otro, que siempre es complejo, ¿cierto? No es algo que uno se le ocurrió sino que es alguien te va a contar. Entonces yo creo que también es algo diferente porque no es algo propio. Entonces es bien interesante también. O también ocurre en el caso de que le piden a uno una colaboración. Entonces le dicen, mira, vamos a publicar esta revista o este número acerca del tema tal. ¿Nos puedes colaborar con un texto? Entonces empieza uno a pensar, sí, ¿qué escribiera yo sobre ese tema? También es algo así, aunque rara vez eso lo pagan, una colaboración, pues por algo se llama así. Pero Sí. hay otras ocasiones en las que hay que escribir por encargo, en las que hay que ejercer la literatura realmente como un oficio pago y pienso yo que ese es otro mundo. Con respecto a eso último, yo creo que también sí sería muy interesante porque de alguna manera grandes pintores de tiempo atrás y grandes escritores trabajaban por encargo y salieron grandes obras literarias así también, porque también es cómo hacer de uno eso que es ajeno, pues cómo volverlo propio. Ya, pero además que es buen ejercicio, pues como, o sea, el hecho de que uno se esté obligando a escribir también es ganancia. Yo creo que el asunto del escritor está en cómo ve, como el mismo ejercicio que hacían los impresionistas, que se ponían todos en filita a pintar el mismo paisaje, cada uno hacía algo diferente. Si yo te pongo a escribir sobre un árbol que está ahí en la calle, cada persona, el árbol no te dice nada en sí, sino que es que te dice a vos el árbol y se genera una especie de ficción interna, que es lo que vos plasmas luego en la escritura. Como lo que te pasó con el concurso de fútbol. ¿Tú ya tenías el cuento escrito o dijiste, bueno, me voy a poner a escribir para este concurso un cuento que tenga que ver con fútbol? Bueno, O ya, yo este ya lo tenía y era muy largo, entonces lo compacté, ¿cierto? Busqué una historia más compacta, pero sí ha habido algunos eventos pues, para los que me he forzado a escribir. Eh, Últimamente he hecho un ejercicio como para trabajar también como la mano y es elegir una pintura, una obra pictórica al azar y comenzar a escribir lo que me diga. para Daniel, ¿cuál ha sido su escuela? ¿Qué considera usted, Daniel, que
fue su escuela en escritura o qué lo ha sido? ¿La universidad tal vez? ¿O usted también ha tallereado, también ha asistido a talleres? No, yo empecé a escribir escribiendo y leyendo, como te decía, leyendo a los clásicos. Entonces mi primera etapa como escritor fue muy intentando emular lo que yo consideraba que veía en esos libros viejos, que veía en la Ilíada, la Odisea, lo que veía en ciertos libros clásicos, pues en Shakespeare, y con los consejos que en la mente tenía que nos había regalado mi profesora del colegio. Entonces crecí como con eso, y luego pues la universidad sí se convirtió en la escuela. Hubo un choque ahí como ciertas cosas de la universidad, de la academia, lecturas críticas que hacía, que nos ponían en la universidad, pero también las conversaciones con los compañeros, con los amigos también escritores. Yo creo que también el conversar, precisamente por ejemplo ahora que estoy dictando un taller de escritura, que digamos los evadí, los eludí siempre como asistente y ahora soy quien lo dicta, que lo grandioso de los talleres de escritura, más que lo que una persona que se pare al frente pueda decirnos, es el diálogo y es las conversaciones y las lecturas que nos ponen y todos esos ejercicios que nos permiten precisamente obligarnos a escribir. ¿Cómo fue ese encuentro tuyo con la literatura ya desde la academia? Bueno, yo creo que de amores y odios también un poco, pero yo creo que al final me siento más agradecido por la carrera y por el camino recorrido, porque algunas de las cosas con las que no estaba de acuerdo era material para burlarme en algún cuento, en algún poema, entonces me permitió como nutrirme, me recomendaron, hubo muchas lecturas, pero yo siento que en este momento de mi vida lo aprecio más porque ya no estoy leyendo por leer la lectura académica, sino que estoy leyendo por el gusto de leer, que uno en la universidad aplazaba un montón de lecturas por placer, entonces uno era más aprendiendo como de la forma, de la estructura, de ciertas otras cosas más rígidas, y uno mismo se ponía como ciertas barreras, pero ahorita en esta época creo que es empezar a convertirse uno en el lector que de verdad disfruta leer. A veces el lector académico se le olvida que le causa placer leer, que la literatura es algo que uno le debe dar gozo. Están tan preocupados por buscar los errores y las fallas y las formas que se olvidan de leer con asombro, de leer disfrutando, ¿cierto? Daniel, te agradezco muchísimo este rato que me dedicaste. Me parece que es muy esclarecedor para cualquier persona que guste de la literatura, que se ha preguntado cómo construir una novela histórica, todo lo que nos ha compartido hoy Daniel. A los compañeros, a Gustavo y a María, les agradezco mucho haber estado aquí, las preguntas que hicieron, sus aportes. Y bueno, espero que nos encontremos el lunes para una nueva charla con un nuevo autor, autora, yo creo que esta vez, y para discutir un poquito más de literatura. Una feliz Listo. noche, muchas Gracias a ti por la gracias. invitación. Chao, Listo, feliz muchas gracias. noche.